10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Así leemos en el Evangelio unas palabras de Jesús que nos animan a confiar en Dios, a no tener miedo. Señor, ayúdame a no tener miedo, porque cuando veo en mi interior, cuando vivo mi vida, de repente me doy cuenta que tengo miedo a cada quien. Cada quien se examina y se ve que en nuestra vida muchas veces hay esas inquietudes, esas angustias, ese estrés, esa ansiedad. ¿Por qué? Pues porque hay miedo a diferentes realidades. Y yo, Señor, veo que soy un hombre frágil y que hay cosas que me pueden dañar, cosas que me pueden asustar, y a veces me da miedo. Ayúdame a ser valiente y ayúdame a tener una confianza en Ti tan grande que me lleve a expulsar todo temor, como dice San Juan, ¿no? El amor expulsa el temor. Y aquí tú, Señor, en estos 10 minutos, nos recuerdas estas palabras y nos animas a darnos cuenta, a relativizar un poco el valor que le damos a esta vida presente, a estos bienes temporales, y nos dices, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A veces nos pasa que valoramos de más lo de aquí abajo y nos inquietamos. Hoy celebramos a un santo, San Enrique, que era un rey, y en una de sus cartas leemos lo siguiente: las saludables enseñanzas de la revelación divina nos instruyen y amonestan a que, dejando de lado los bienes temporales y posponiendo las satisfacciones terrenas, no nos preocupemos por alcanzar las mansiones celestiales que han de durar siempre. Porque la gloria presente, mientras se posee, es caduca y vana, a no ser que nos ayude de algún modo a pensar en la eternidad celestial. Pero la misericordia de Dios proveyó en esto una solución al género humano, dándonos la oportunidad de adquirir una porción de la patria celestial al precio de las posesiones humanas. Pues las cosas de aquí abajo tienen su valor y es importante cuidarlas, es importante usarlas bien y siempre en función de la gloria de Dios, como nos anima San Enrique, un hombre de fe, un hombre que valoraba lo sobrenatural como lo más importante, su relación con Dios como lo más importante. Pues te pedimos, Señor, en estos 10 minutos que nos des una fe grande, una fe que nos lleve a confiar en Dios muchísimo, a no tener miedo a nada, a no tener miedo tampoco a ser temerarios tontamente, sino más bien tener paz en el corazón, porque sabemos que Dios, nuestro Padre, nos cuida. En este texto del Evangelio que leímos al principio, se maneja un contraste, porque Jesús nos anima, en primer lugar, a no tener miedo a los que matan el cuerpo, pero sí tener miedo al que puede arrojar en lugar de castigo el alma y el cuerpo. Tenga miedo más bien al que puede, pero Él no quiere que tengamos miedo, a fin de cuentas, porque nos dice, mira, ese que puede arrojar al castigo el alma y el cuerpo, ese que tiene ese poder, es tu Padre y te cuida. Si Él cuida a los pajarillos y ninguno cae en tierra sin que lo permita Él, pues cuánto más ustedes. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Si acaso van a tener miedo, pues ténganle miedo a aquel que es poderoso. Pero ese que es poderosísimo, pues te cuida. Tampoco tienes que tener miedo a Él, porque Él es tu Padre que te ama y te cuida.
Ahora tú lo que tienes que hacer es reconocer ese amor y ese cuidado y agradecérselo y buscar estar en sintonía con Él, porque hacer su voluntad es lo mejor que podemos hacer, ya que su voluntad es buena. Hoy leemos también en la primera lectura un pasaje del Antiguo Testamento, en continuidad con los que hemos estado leyendo en estos días, en el que José, el hijo de Jacob, uno de los hijos más pequeños de Jacob, de Israel, le dice a sus hermanos: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Si te acuerdas, José estaba en Egipto porque sus hermanos lo habían vendido cuando era niño, cuando era pequeño, le tenían envidia, porque su papá lo quería mucho, y lo vendieron. Lo querían matar, pero un hermano suyo intervino, y al final no lo mataron, sino que lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por ahí. Y llegó a Egipto, y en Egipto lo vendieron una y otra vez, y luego pues lo acusaron de un crimen que él no cometió, y al final, estando en la cárcel, se hizo famoso porque interpretaba los sueños, así que el faraón lo mandó llamar, y obtuvo el favor del faraón al interpretar sus sueños, tanto que el faraón lo nombró administrador de los bienes de todo Egipto. Y cuando hubo esa hambre tan fuerte en la zona, sus hermanos llegaron desde Cana a buscar alimento ahí, y recibieron el alimento y recibieron la atención de su hermano. Y cuando murió Jacob, sus hermanos tenían miedo de que José se vengara de ellos. Y José los perdona. Y cuando sus hermanos le piden perdón, él les responde esto: ustedes quisieran hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Pensamos en José, un hombre de fe, que sufrió esa tremenda injusticia. Imagínate tú a José en la cárcel, habiendo sido vendido por sus hermanos, estando ahí solo, triste, además acusado injustamente, pues podría haberse sentido pues abandonado y haber acumulado en su corazón odio y rencor contra sus hermanos y contra el mundo en general. Pero era un hombre de fe, y al final descubre que hay un plan de Dios detrás de todo, y que a pesar del sufrimiento, a pesar de las injusticias, Dios saca cosas buenas. Dios saca siempre lo mejor. Dios, que es nuestro Padre, que no deja que un pájaro caiga a la tierra sin que Él lo permita, que nos dice que todos nuestros cabellos están contados y que nos cuida, siempre saca cosas buenas. Y si permite que haya algo malo, es porque hay un bien mayor. No es que Él nos mande la enfermedad o el dolor o la injusticia, sino que la permite, pero es tan poderoso que puede sacar siempre cosas buenas. Nosotros los seres humanos podemos sacar cosas buenas de las cosas buenas, pero sacar cosas buenas de las cosas malas, solo Dios. Y Él, que permite a veces esas situaciones, pues siempre saca cosas buenas y nos ponemos en sus manos y confiamos en Él. Por eso el día de hoy pues se nos invita a confiar en Dios, a abandonarnos en Él, a no tener miedo a la muerte, no tener miedo al sufrimiento, no tener miedo a las posibles dificultades que podamos tener en la vida. Confiar siempre en Dios, porque Él es bueno, Él es grande, Él es omnipotente y puede sacar siempre cosas buenas, como leemos en este pasaje del Antiguo Testamento, y como vemos también, por supuesto, en la vida de Jesús, que Él es el modelo, Él es la luz. Él nos dice, Él nos muestra con su vida cómo, haciendo la voluntad de Dios, poniéndonos en sus manos, confiando en Él. Jesús confía en su Padre y se entrega y hace su voluntad y muere en la cruz. Pero de esa gran injusticia, ese gran dolor, pues saca una cosa muy buena, que es nuestra redención, que es nuestra salvación. Pues le pedimos a Jesús, hoy le pedimos a Dios también a través de la intercesión de San Enrique, que nos ayude a ser hombres de fe, que nos ayude a confiar mucho en Él, que nos ayude a tener una confianza grande, que nos dé paz en el alma y que nos ayude a hacer siempre su voluntad y a ver su mano amorosa detrás de todas las situaciones de la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.